Bueno, hasta el momento hemos visto 4 palabras que Jesús expresó en la cruz. Y el objetivo que tenemos al exponer esas palabras que Jesús expresó en la cruz es en últimas exaltar a Cristo. Nuestro objetivo es que podamos mostrar a Cristo, mostrar algo de su carácter que haya mostrado en estas palabras. Vamos para la 5ª palabra, que es tengo sed. Se encuentra en Juan 19:28. Juan 19:28. Dice así: después de esto, sabiendo Jesús que todo ya se había consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Y yo no sé si nosotros estamos conscientes de lo escaso que es esto, que nuestro Señor exprese una necesidad personal. Yo me puse en la tarea de buscar en los evangelios cuántas veces Jesús expresa una necesidad personal. Y créanme, es muy, muy escaso. De hecho, si recordamos las palabras que hemos visto hasta el momento, las 3 primeras palabras de Jesús, aún con Jesús clavado en la cruz y colgando en la cruz, Él estaba pensando en los intereses de los demás. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Mujer, he aquí tu hijo, hijo, he aquí tu madre. Pero acá Jesús dice: tengo sed. Y eso es escaso. Y vale la pena aclarar que no es una sed metafórica, no es alegoría, es una sed real, una sed literal, que nos muestra de una manera única la humanidad de nuestro Salvador. Pensemos por un momento que Jesús venía de pasar la noche en vela. Si recordamos, Él había pasado toda la noche en vela con sus discípulos. Más Él que sus discípulos, pero Él había pasado la noche en vela, había sido golpeado, le habían puesto la corona de espinas, había perdido sangre, estaba crucificado. Y de hecho es sorprendente que apenas hasta ahora, en sus últimos alientos, Él exprese una necesidad personal. Jesús estaba viviendo una agonía real. Y el autor de Hebreos testifica que es necesario que así fuera. Él dice que Él tenía que ser semejante en todo como nosotros, pero sin pecado. Él tomó una humanidad en la que caminó aquí en la tierra y sufrió en todo como nosotros. La diferencia es que Él sufrió injustamente. Esa sed refleja la identificación de nuestro Señor con nosotros, su empatía con la raza humana. Y cuando vemos a Jesús allí en la cruz, vulnerable en cierto sentido, debemos recordar que no era por la fuerza de los soldados o por la astucia y la malicia de los sacerdotes y de los fariseos que Jesús estaba en la cruz. Era por su propia voluntad. Porque en el mismo Evangelio de Juan, en Juan 10:18, Jesús dice que nadie le quita la vida, sino que Él la pone de su propia voluntad. Es decir, Jesús estaba padeciendo voluntariamente las palizas, el rechazo, azote, clavos, esa sed, por amor a ti y por amor a mí. Además, Él lo estaba haciendo voluntariamente, pero sabemos que Jesús es explícito en su objetivo y es muy reiterativo en el Evangelio de Juan, que Él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre. Cuando Él estaba en la cruz, era por su propia voluntad, pero para hacer la voluntad del Padre también. Y esa es la otra razón que el texto nos muestra de por qué Jesús
expresó su necesidad. Juan 19:28. Hay una palabra pequeña, pero que es muy importante para darnos propósito o razón. ¿Cuál será esa palabra en este versículo? Dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo ya había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Es decir, por un lado, Jesús estaba diciendo sed porque era una sed real, genuina, de su agonía física, pero por otro lado lo estaba haciendo con el objetivo de que se cumpliera la escritura. Y la escritura a la que Jesús estaba apuntando es Salmo 69:21. Voy a leer el Salmo. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. En otras palabras, Jesús estaba en sus últimos suspiros y aún allá, él sabía que había una profecía que faltaba por cumplir. Vinagre era vino agrio. Pero él estaba hasta en sus últimos suspiros buscando cumplir la voluntad del Padre. Y eso es algo hermoso, porque Judas posiblemente no sabía cuando él estaba cumpliendo la escritura. O incluso los romanos. Los romanos repartieron entre sí los vestidos de Jesús y no tenían ni idea que estaban cumpliendo la escritura. Pero no así Jesús. No así Jesús. Jesús estaba plenamente consciente de todo lo que hacía para cumplir la voluntad del Padre y cumplir la escritura. De manera, mis hermanos, que cuando Jesús dice, tengo sed, por un lado, eso resalta, eso enfatiza su humanidad y que padeció una agonía física real por causa de nosotros, pero por otro lado enfatiza que su deseo de cumplir la escritura, enfatiza su obediencia activa hasta sus últimos alientos. Y la semana pasada aprendíamos a extraer implicaciones y aplicaciones del texto. Aquí hay una aplicación grandiosa, la adoración. Porque, mis hermanos, nadie, excepto Él, podía identificarse en todo como nosotros y tomar nuestro lugar como sustituto. Nadie, excepto Él, podía permanecer en una obediencia activa hasta su último suspiro. Nadie, excepto Él, podía mostrar su amor infinito al padecer esa sed abrasadora para llegar a ser fuente eterna de agua vida para todos los que creemos en Él. Y por eso Él se merece nuestra adoración. Vamos a orarse. Padre Santo, Señor Dios, Padre, sabemos que nadie es suficientemente santo como para acercarse a ti. Señor, tu santidad nos consumiría. Padre, y el autor de Hebreos testifica que el camino nuevo que se inauguró, Señor, la única forma de acercarnos con confianza a ti es Jesús. Señor, Él vino como un hombre, como uno de nosotros, pero sin pecado. Señor, soportó una contradicción de pecadores contra Él. Recibió rechazo, bofeteadas. Fue clavado en la cruz. Señor, padeció esta sed para que nosotros pudiéramos acercarnos a ti. Y es a Él a quien adoramos. Porque fue un humano como nosotros, fue hombre, pero fue mucho más que nosotros. Fue un hombre perfecto que obedeció hasta su último aliento. Señor, y Él es el
centro de nuestra oración y es a Él a quien queremos predicar. Glorifica tu nombre, Señor, a través de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos. Amén.